Muy buenas. Mira, vamos a explicar los elementos principales o sobre todo de los ratios, ¿vale? Que han surgido dudas y ya de cara al examen final, pues para que la mayoría de las personas tengan claro el tema de los ratios. Vamos a centrarnos en algunos ratios, como por ejemplo el, el fondo de maniobra, los ratios de garantía a largo plazo, el análisis de ratio de liquidez y el análisis de ratio de endeudamiento. Comenzamos con el ratio del fondo de maniobra. Mirad, para eso tenemos que tener en cuenta dos grandes partidas que aparecen en el balance de la empresa, que es el activo circulante y el pasivo circulante. El activo circulante pues, es el conjunto de derechos de cobro que tiene la empresa en el corto plazo, mientras que el pasivo circulante, bueno, derechos de cobro y liquidez y efectivo que tiene la empresa, mientras que el pasivo circulante es el conjunto de deudas a las que tiene que hacer frente la empresa en un periodo de corto plazo, es decir, inferior al año. Esta relación nos va a dar la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a esos pagos, ¿de acuerdo? Y lo vamos a calcular de la siguiente manera. El fondo de maniobra es igual a activo circulante menos pasivo circulante. Si el activo circulante es mayor que el pasivo circulante, en teoría podemos hacer frente a todas las deudas que tenemos en el corto plazo. En caso contrario, pues significaría que el fondo de maniobra es negativo. Con lo cual, en principio, como dice aquí, la empresa puede tener problemas de liquidez y tendría que replantearse cómo puede hacer frente a las deudas que tiene, es decir, cómo podría mejorar esa situación. Un ejemplo sería obtener una financiación ajena a largo plazo que produce una liquidez a corto plazo en el activo circulante de la empresa y de esa forma pueda hacer frente a esas deudas. O también, por ejemplo, renegociando las deudas con los proveedores, ¿de acuerdo? Vale, pues eso sería cómo se calcula activo circulante y pasivo circulante. Mirad, para acordaros de esta fórmula yo siempre utilizo, me acuerdo de AC/DC, es decir, activo circulante menos pasivo circulante. Si os sirve, por ejemplo, como señal para que no se olvide, pues perfecto, ¿vale? AC/DC, activo circulante menos pasivo circulante. Vale. Si nos vamos al caso práctico que tenemos aquí, en el ejercicio que viene resuelto en la plataforma, ¿vale? Tenemos que, en este caso, ¿vale? Fondo de maniobra que viene aquí resuelto, vemos que el activo circulante de esta, el activo corriente de esta empresa, ¿vale? Lo tenemos aquí. Mirad, utilizo a veces activo corriente y activo circulante porque en su momento cuando se estudió, cuando yo lo estudié se llamaba activo circulante, ahora se llama activo corriente, pero bueno, AC, sabes que es la misma, significa lo mismo, ¿de acuerdo? Activo circulante de esta empresa, 97.000 euros. El pasivo circulante, nos vamos del balance, lo tenemos aquí, 20.000, ¿vale? En este caso vemos que la diferencia es amplia, 97.000 y 20.000, con lo cual esta empresa no tiene problemas a hacer frente a las deudas a corto plazo. Pero sí podríamos ver que ahí tiene exceso de recursos ociosos, que podríamos plantearnos en qué puede invertir ese exceso de recursos, puesto que el ratio va a ser sobre 4 y pico, y si lo recomendable es que sea 1,5, 2, ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos viendo más cosillas de los ratios. ¿Vale? Y vamos a comentar algunos ratios más de los que vienen. Mirad. Ratio de solvencia. El ratio de solvencia parte de los mismos términos, de las mismas partidas que el ratio del fondo de maniobra, activo circulante o activo corriente y pasivo corriente. En este caso, en lugar de restarse, se divide, es un cociente activo corriente partido pasivo corriente, que es lo que comentaba antes, ¿vale? Lo normal es que se encuentre ese ratio entre 1,5 y 2. Eso significa que está la empresa en una buena situación para hacer frente a la deuda a corto plazo y no tiene excesos de recursos ociosos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, tiene una gran cantidad de liquidez o de tesorería en la empresa que no se está invirtiendo en nada
y a la empresa lo que le interesaría es que esos recursos ociosos estuviesen produciendo una rentabilidad, ¿vale? Por ejemplo, invertirlo en la adquisición de alguna maquinaria o de otro tipo de activos, ¿de acuerdo? Entonces, recordad, ratio de solvencia es activo corriente partido pasivo corriente. Fondo de maniobra y ratio de solvencia utilizan las mismas partidas, ¿de acuerdo? Seguimos. Un ratio de garantía. Los ratios de garantía son varios. Tenemos el ratio de autonomía financiera, el ratio de dependencia financiera y el ratio de garantía. Vamos a ver lo que mide cada uno de ellos. Ratio de autonomía financiera. Nos mide la relación entre el patrimonio neto de la empresa, es decir, los fondos propios de la empresa, los que ha generado la empresa propios, y los recursos ajenos, es decir, todo lo que proviene de fuera de la empresa. Y esto nos da una relación, por eso se llama autonomía financiera. ¿Qué grado de autonomía tiene la empresa para financiar el activo de la empresa con los recursos ajenos, con el pasivo de la empresa? Al igual que antes, vemos que hay unos valores que nos indican dónde debe estar ese ratio para ser óptimo. Vemos que si es menor que 1,5 significa que la empresa se encuentra descapitalizada. ¿Qué significa? Bueno, al ser menor que 1,5 significa que este resultado, el patrimonio neto partido de recursos ajenos, la relación es pequeña, ¿de acuerdo? Y la empresa pierde capital, tiene una parte de capital menor. Es decir, se produce una descapitalización de la propia empresa. Cuando el resultado es 2, es decir, patrimonio neto partido de recursos ajenos es 2, significa que la proporción de patrimonio neto en referencia a los recursos ajenos de la empresa es de 2:1. Es una situación óptima. Y cuando vemos que esa relación es superior a 2,5, significa también, como hemos visto antes, que hay recursos ociosos en el patrimonio neto. Por ejemplo, reservas. Tenemos reservas que están produciendo unos recursos ociosos que deberíamos invertir. ¿De acuerdo? Otro de los ratios de garantía que aparece es el de dependencia financiera. En este caso se mide la relación entre el pasivo no corriente, y el corriente, es decir, los recursos ajenos de la empresa o la deuda ajena de la empresa en relación al activo total, es decir, fuentes de financiación ajenas e inversiones, activo total, ¿de acuerdo? Y se considera óptimo cuando esas partidas se acerca a un valor de 0,33. En el caso de que sea mayor que 0,4, indica que la empresa tiene un volumen de deudas alto, es decir, al dividir esta partida entre esta, pues nos da que el valor de deudas de la empresa es un valor alto. Y cuando es menor que 0,27, significa que la empresa tiene un volumen de pasivo bajo y puede tener recursos del patrimonio ociosos. ¿Por qué? Porque para tener un activo necesitamos una financiación. Esta financiación es el total del pasivo. Ese pasivo está formado tanto por los fondos propios como por los fondos ajenos, que son el pasivo no corriente y el pasivo corriente. ¿De acuerdo? Es decir, aquí significaría que se está financiando todo con los fondos propios de la empresa. Y por último, para acabar este apartado, tenemos el ratio de garantía. ¿Qué nos mide el ratio de garantía? Refleja la garantía que ofrece la empresa a sus acreedores. Y nos mide la relación entre el activo total, es decir, todo lo que la empresa tiene en el activo, y el conjunto de deudas ajenas, es decir, pasivo no corriente y pasivo corriente. Si veis, es el mismo que el ratio de garantía, el ratio de dependencia financiera, pero al revés. Lo que está en el numerador pasa al denominador y lo que está en el denominador pasa al numerador. Y nos dice que cuando es mayor que 1, es decir, cuando el resultado de dividir este entre este es mayor que 1, los acreedores tendrán la garantía de cobrar. Es decir, es suficiente garantía para que el acreedor perciba las deudas que tiene la empresa con ellos. Y el ratio óptimo sería entre 1,5 y 2, es decir, esta partida sería el doble aproximadamente de esta, y cuando es mayor
significa lo que hemos comentado antes. Si dividimos el activo total entre las deudas totales de la empresa ajenas y nos da un ratio mayor que 2, significa que esa financiación del activo, por lógica, se tiene que estar financiando, obteniendo recursos del patrimonio, con lo cual hay un exceso de recursos propios. ¿De acuerdo? Vale. Y vamos a seguir viendo ratios. Ahora nos vamos a los ratios de... Un momentito que voy a bajar la pantalla. El ratio de... Aquí lo tenemos, de endeudamiento. Vale. ¿Qué nos mide el ratio de endeudamiento? Pues nos mide la relación entre el patrimonio neto y el pasivo, es decir, la relación que hay entre los fondos que necesita de financiación de la empresa, tanto propios, es decir, patrimonio neto, como ajenos, pasivos, ¿de acuerdo? Ratio de endeudamiento total. La relación entre los recursos ajenos, es decir, todas las deudas que tiene la empresa ajenas, y el patrimonio neto. Esta relación tiene los siguientes significados o valores. Si su valor es mayor que 0,7 significa que el volumen de deudas es excesivo, es decir, que la relación dividiendo esto entre esto es 0,7, las deudas de la empresa es excesiva, por lo cual hay una descapitalización, una pérdida de capital por parte de la empresa. Cuando su valor está en torno al 0,5, es decir, para que dé 0,5, este debe ser doble de este, el patrimonio neto debe ser el doble aproximadamente de los recursos ajenos, es adecuado el endeudamiento. Y cuando está por debajo de 0,4, este es mayor que este, pues volvemos a que hay recursos ociosos por parte de la empresa en el patrimonio, es decir, recursos que debería invertir. El ratio de endeudamiento a corto plazo nos mide la relación entre el pasivo circulante, es decir, las deudas que tiene la empresa a corto plazo, y todo el patrimonio neto. Y nos indica eso, nos ve la relación entre el conjunto de deudas a las cuales tenemos que hacer frente en el corto plazo, es decir, en un periodo inferior a un año, y todos los fondos que tiene la empresa propios, patrimonio neto, es decir, capital, reservas, etcétera. ¿De acuerdo? Y por último, nos quedaría el ratio de endeudamiento de calidad, ¿vale? Que en este ratio de la calidad de la deuda nos mide la relación entre el pasivo corriente partido pasivo no corriente más pasivo corriente, es decir, las deudas a corto plazo partido del conjunto de deudas que tiene la empresa de financiación ajena, y nos mide la relación que hay. Cuanto menor sea el ratio de la deuda, mayor será la calidad de la deuda, es decir, cuanto menos deudas tengamos a corto plazo, la relación de la calidad aquí nos da mayor, es decir, mayor será el porcentaje de deudas que tenemos que afrontar en un largo plazo de tiempo y en un corto plazo, con lo cual a corto plazo no habrá problemas de liquidez, ni de fondo ni problemas con el fondo de maniobra. Y por último, ratio de capacidad de devolución de deudas. Nos mide la capacidad que tiene la empresa para devolver las deudas. Y se calcula dividiendo los beneficios netos más las amortizaciones, es decir, los fondos propios que ha generado la empresa en ese periodo de tiempo, entre el total de deudas ajenas, tanto a corto plazo como a largo plazo. Cuanto mayor sea el ratio, cuanto mayor sea la relación que hay aquí, mayor la capacidad que tiene la empresa para devolver su deuda. Es decir, genera beneficios suficientes para ir afrontando las deudas que tiene, tanto a corto como a largo plazo. Bueno, esto sería la primera parte. Todas esas partidas las tenemos luego en el balance, ¿de acuerdo? Y ahí podemos ir comprobando todo ese tipo de óperas. Vamos a acabar este vídeo y ahora realizaremos otro en el cual explicaremos el análisis vertical y horizontal de los ratios. Venga, espero que haya quedado más o menos claro. Un saludo, hasta luego.